Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base. Y para ello tenemos que entender un poco sobre cómo es la estructura molecular del agua. Sabemos que el agua es H2O o HOH. Esto quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno interactuando con uno de oxígeno. Y también tenemos que entender sobre que los átomos tienen en sus órbitas electrones que son de carga negativa, electrones que son de carga negativa orbitando a un núcleo, y el núcleo es de carga positiva porque tiene protones. También tiene neutrones, pero son de carga neutra, así que la positividad lo da los protones. También cabe entender que el hidrógeno solamente tiene un protón en el núcleo y un electrón. Hace una interacción con el oxígeno, se crea un enlace covalente porque se comparten electrones, pero bueno, eso podemos hablarlo en otro video. Por ahora quiero que sepan que las moléculas de agua que hay en una solución no todas se encuentran de esta forma. Hay una cierta proporción, un pequeño porcentaje de agua que se disocia. ¿Y qué es que se disocia? Es decir, que se rompen en dos nuevos componentes que ahora son iones, llamados uno hidrogenión y otro llamado ion hidroxilo. ¿Por qué son iones? Son iones porque ahora tienen carga. Digamos que un átomo que tiene carga se llama ion. Si tiene carga positiva se llamará catión, si tiene carga negativa se llamará anión. ¿Y por qué tienen carga? Porque ahora este átomo carece de un electrón y el electrón tiene carga negativa. Si carece de una carga negativa, impide ahora la carga positiva que está dada por el protón, en este caso del hidrógeno. Y bueno, como aquí no hay nadie orbitando, vamos a quitarle ese orbital. Lo que es interesante y quiero que sepan es que ahora el hidrógeno, como yo les dije que solamente tenía en el núcleo un protón, si se queda así sin su electrón, esto es solamente un protón en el medio. Por eso es que esto se puede llamar de distintas formas. Se puede llamar a esto ion hidrógeno, también se puede llamar hidrogenión o se puede llamar también protón, claramente y sin ningún problema. Por otra parte, esta molécula que queda acá tiene un electrón de más. Si el electrón tiene carga negativa, esto será ahora un ion de carga negativa llamado ion hidroxilo, ion oxidrilo o anión hidróxido. En resumen, la disociación del agua genera iones, uno llamado hidrogenión de carga positiva y otro ion hidroxilo de carga negativa. Ese producto iónico del agua en una disociación acuosa neutra a temperatura ambiente, es decir, a temperatura de 25 grados centígrados, es de 1 por 10 a la menos 14. Esta es la constante de disociación del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, donde la multiplicación de la concentración de hidrogeniones por la concentración de iones hidroxilo nos da este resultado. Digamos que cuando representamos algo entre corchetes, esto quiere decir que estos son concentración. Nos referimos a concentración. Por tanto, la constante del producto iónico, si despejamos de manera matemática, tendremos que en esta disolución acuosa neutra a temperatura ambiente, la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de iones hidroxilo. Por tanto, la concentración de hidrogeniones es igual a 1 por 10 a la menos 7 y la concentración de iones hidroxilo es también de 1 por 10 a la menos 7. Una vez entendido eso, podemos hablar sobre lo que es el pH, pero antes de hablar sobre el pH también tenemos que saber sobre qué es una sustancia ácida y qué es una sustancia base. Según Bronsted, un ácido es una sustancia capaz de donar un protón, y sabemos que un protón es un hidrogenión. Y una sustancia básica o alcalina es una sustancia capaz de aceptar un protón, y ya sabemos que un protón es un hidrogenión. Por tanto, todo ácido es aquella sustancia que es capaz de liberar hidrogeniones, y toda base o toda sustancia alcalina es aquella que es capaz de captar hidrogeniones. Existirán entonces ácidos fuertes y ácidos débiles. Ácidos fuertes como por ejemplo el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico, es lo mismo, que es un ácido fuerte porque libera fácilmente hidrogeniones, mientras que hay otros ácidos débiles que liberan con mayor dificultad o más lentamente hidrogeniones. Mientras que las bases son aquellas que son capaces de captar hidrogeniones, ya sea de manera directa en su estructura, como por ejemplo el bicarbonato puede captar en su estructura hidrogeniones,
o el hidróxido de sodio, que es capaz de liberar ion hidroxilo al medio, y este ion hidroxilo al medio es capaz de captar o aceptar protones o hidrogeniones, y así forma entonces agua, pero como captó un hidrogenión se comporta como una base. Ahora sí entramos entonces a lo que es el pH. El pH es una medida de acidez que fue propuesta por Søren Sørensen en 1909 y está representada por el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno, o el hidrogenón o el protón, ya sabemos que es lo mismo. En el ejemplo anterior que dijimos, en una sustancia disolución acuosa neutra a temperatura ambiente, la concentración de hidrogeniones es de 1 por 10 a la menos 7. Por tanto, vamos a utilizar esto para hacer la medida de acidez. Dijimos que es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Esto será igual a lo que está representado acá. Menos logaritmo de la concentración de hidrógeno es igual al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7. Y haciendo este cálculo nos da 7. Ahora, ¿por qué nos da 7? Ya vamos a ver por qué. Pero tenemos que tener ciertos aspectos básicos sobre lo que son los logaritmos. Realmente uno estudió medicina o estudió la parte de la salud para no ver números. Y resulta que aquí vemos números, así que nosotros no manejamos nada de esto. Pero les voy a explicar algo básico sobre los logaritmos. Básicamente los logaritmos tienen dos componentes. Uno es el número y otro es la base. Vamos aquí a colocar que este es el número, representado como la letra A, y la letra B nos dice que es la base. Acá hay una base, es un logaritmo de base 10, solamente que no se coloca. No se coloca por convencionalismo, pero este logaritmo, o todos los logaritmos que estamos viendo, son de base 10, pero no se colocan por convencionalismo. Así que hagan en su imaginación que hay un 10 allí, pero que no se escribe. ¿Ok? Vamos a aplicar entonces de dónde surge este 7. Hay ciertas propiedades de los logaritmos, como por ejemplo que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Aquí tenemos un producto, 1 por, este producto por 10 a la menos 7. Esto sería igual a el logaritmo de este factor más este logaritmo de este otro factor. ¿Ok? Vamos a representarlo de esta forma. Este es uno, este es otro, y este es un producto, por lo tanto se representará de la siguiente forma. Tendremos el menos logaritmo de 1 más el menos logaritmo de 10 a la menos 7. También sabemos que el logaritmo de 1 es 0, así que vamos a colocarlo de una vez. Y como 0 no vale nada, vamos a quitarlo también. Y nos queda esto hasta los momentos. Tenemos que es el menos logaritmo de 10 a la menos 7. Hay una propiedad de los logaritmos que es que el exponente del número, este es el número, recordemos, 10 es el número, el exponente es menos 7, puede pasar a multiplicar al logaritmo. Es decir, este menos 7 puede pasar a multiplicar a este logaritmo. Y será representado de esta forma. El menos 7 que estaba acá, ahora pasa hacia acá y multiplica al logaritmo. Menos 7 por el logaritmo de 10. También hay otra propiedad, que es que todo logaritmo cuya base, aquí la base es 10, pero no se conoce, no se coloca, perdón, por convencionalismo, cuya base sea igual al número, aquí el número es 10, es igual a 1. Por tanto, si la base es 10 y el número es 10, esto es igual a 1. Esto quiere decir que el logaritmo de 10 es 1 y lo colocamos representado acá. Menos por menos da más, por 1 es el mismo número, por tanto el pH es 7. Y bueno, es una forma de enredarles la vida, pero es como les explico de dónde surge este 7. Pero si nos vamos a la parte didáctica, lo que nos interesa a la final es este número en estos ejemplos. Por lo tanto, si nos da una notación científica de una concentración de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 7, el pH directamente diremos que es 7. Si nos da que es menos 5, el pH es 5. Si nos da menos 9, es 9. Así que vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, acá. Este primer ejemplo, la concentración de hidrogeniones es de 0,001, que en notación científica es 1 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Básicamente un 1 que tiene 4 ceros delante, o un 0 seguido por una coma y 3 ceros. ¿Ok? Básicamente podemos decir que el pH es 4. ¿Ok? O si en este otro ejemplo la concentración de hidrógeno es de 0,01, esto es 1 por 10 a la menos 2, rápidamente decimos que el pH es 2. ¿Ok? Si en este ejemplo la concentración de hidrógeno es de 1,
Ya dijimos también que el logaritmo de 1 es 0, lo dijimos al principio de la explicación anterior, ¿ok? Y si este último ejemplo es de 1 por 10 a la menos 9, diríamos que el pH es 9. Esto es muy fácil cuando es por notación científica. Si por ejemplo tiene un valor que no es por notación científica, nada, hay que utilizar calculadora, pero no quiero que el objetivo de este video no es que usen calculadora, es que interpreten el resultado. Ahora, si ven acá, este valor de acá es muy bajo, es decir, aquí hay muy poca concentración de hidrogeniones, mientras que acá hay un poco más, y aquí hay mucho más, y aquí hay muchísimo más, ¿ok? Pero ¿qué vemos acá? En esta donde hay muy pocos hidrogeniones, el pH es alto, o es más alto que 4, donde hay más hidrogeniones, o es más alto que 2, donde hay más hidrogeniones, o es mucho más alto que 0, donde hay mucho más hidrogeniones. Esto quiere decir que a mayor concentración de hidrogeniones, menor es el pH. Y a menor concentración de hidrogeniones es mayor el pH. Es algo como inversamente proporcional. A mayor pH, menos hidrogeniones. Y a menor pH, mayor hidrogeniones. ¿Ok? O a mayor pH, menor acidez. Y a menor pH, mayor acidez. También lo podemos decir así. Por resumen, podemos decir que para calcular el pH se debe básicamente calcular la concentración de hidrogeniones, es decir, tenemos que saber cuánto es la concentración de hidrogeniones en el medio a estudiar, calcular el menos logaritmo de base 10 de dichos hidrogeniones, y bueno, básicamente el pH será el valor del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Es todo lo que hemos hecho. Ya ven que no es tan difícil y nos da un valor que va en un rango de 0 a 14, donde todo lo que esté por debajo de 7 es ácido y todo lo que esté por encima de 7 es alcalino o básico, y lo que esté en 7 es neutro. ¿Ok? Si ven acá, a menor pH mayor hidrogeniones, y a mayor pH menores hidrogeniones, y por el contrario, a mayor pH mayor iones hidroxilo, y a menor pH menos iones hidroxilo. ¿Ok? Con esto quiero decirles que el pH es muy importante en la regulación, porque los procesos metabólicos dependen del pH, y si ven acá, el valor fisiológico o valor normal del pH arterial va de 7.35 a 7.45. Es un rango muy pequeño, y rangos por debajo o por encima de esto dan condiciones patológicas que pueden comprometer la vida de las personas. Si tenemos un pH arterial menor de 7.35, llamaremos que hay un estado de acidosis, porque va hacia la parte ácida. Y si hay un pH arterial mayor a 7.45, hablaremos que hay un estado de alcalosis, porque va hacia la parte más alcalina. Por lo tanto, en los próximos videos vamos a explicar un poco más en detalle estos procesos y de cómo se regulan en el organismo. Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el amortiguador de los líquidos corporales, continuando con la línea del equilibrio ácido-base. En el video pasado dijimos que el agua es capaz de disociarse en iones. Uno de ellos es el hidrogenión, mientras que el otro es el ion hidroxilo. También se habló del pH, que es una medida de acidez representada por el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, y también hicimos algunos ejercicios o algunos cálculos de pH. Asimismo dijimos que todo compuesto ácido es capaz de liberar hidrogeniones, mientras que todo compuesto básico o alcalino es capaz de captar o aceptar hidrogeniones. Sin embargo, esto es un poco más profundo que lo que se dice allí, ya que toda sustancia ácida que tiene en su estructura ese hidrogenión que va a donar, una vez que lo dona o lo libera, ahora este compuesto se forma como una base conjugada o se comporta como una base. ¿Por qué? Porque ahora es capaz de captar o aceptar hidrogeniones, y una vez que capte ese hidrogenión se va a convertir en el ácido inicial. Entonces todo ácido a lo que libera el hidrogenión se forma una base conjugada, y esa base conjugada, cuando acepta el hidrogenión, se forma el ácido inicial. Y lo mismo pasa con la base. La base, cuando acepta el hidrogenión, ahora tiene el hidrogenión en su estructura, por lo tanto se va a comportar como un ácido y se va a llamar ácido conjugado. Una vez que ese ácido libere el hidrogenión, se va a formar entonces la base inicial. Entonces toda base, cuando acepta el hidrogenión, se forma un ácido conjugado, y cuando libera el hidrogenión se vuelve a formar la base inicial. Estos conceptos son importantes que los manejen, ya que les va a servir para interpretar mejor los procesos de equilibrio ácido-base que ocurren a nivel de los líquidos corporales.
Sabemos que el pH fisiológico tiene un rango normal de 7.35 a 7.45, el pH arterial. ¿Ok? Por tanto, un pH arterial menos de 7.35 hablaremos de acidosis, y cuando tengamos un pH arterial de mayor a 7.45 hablaremos de alcalosis. Sin embargo, el pH es diferente de acuerdo al líquido corporal que estemos evaluando. Esa es la sangre arterial, ¿ok? Que en promedio tiene 7.40, pero ya sabemos que va de 7.35 a 7.45. Pero por ejemplo, el pH gástrico es mucho más bajo, es de 0.8, es decir, tiene una alta acidez porque tiene ácido clorhídrico. Como es un ácido, libera mucha concentración de hidrogeniones y por tanto el pH es bajo. Pero no quiero que se enrollen con todos estos pHs o estas concentraciones de hidrogeniones. Me interesa que sepan para estos videos solamente la sangre arterial, el pH de la sangre arterial y la concentración del pH o la concentración de hidrogeniones de esa sangre arterial. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos a ver, habrá alguien que diga, ya va Roberto, pero en el video anterior tú me dijiste que cuando era 1 por 10 a la menos 5, esto era 5. Pero aquí estoy viendo 10 a la menos 5 y no se parece nada a 5. Yo lo que les puedo sugerir es que no se pongan a calcular directamente usando este valor, el pH, porque en el video anterior todos esos cálculos que hicimos era cuando la concentración de hidrogeniones estaban en una unidad molar. Aquí si vemos es miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Por tanto, si quieren calcular el pH a través de este valor, llévenlo a moles y después hacen el pH. Pero como les digo, mis videos no son para que ustedes calculen pH, sino para que interpreten. Así que esta sí es la concentración real de hidrogeniones, y esta concentración cuando se lleve a molar sí se traduce en 740. Pero no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa que la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial sea de 4 por 10 a la menos 5? Eso es un 0, 4 ceros y un 4. Es bastante pequeña la cantidad. Así que podemos mejor manejarla con un número más grande. Eso es equivalente a 40 nanoequivalentes por litro o 40 nanomoles por litro. ¿Por qué? Porque un miliequivalente por litro es igual a 1.000.000 de nanoequivalentes por litro. Así que es más entendible trabajar con 40 nanoequivalentes que con trabajar con 0,00004 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Ahora, entonces no se olviden de ese número. No sé, átense una cuerdita al dedo. Pero recuérdense que la concentración de hidrogeniones en sangre arterial es de 40 nanoequivalentes por litro. O 40. No se olviden de ese número 40 porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Ahora, la regulación de la concentración de hidrogeniones, como ven, es bastante estricta, porque comparado con otros iones, la concentración de hidrogeniones es mínima. Si les pongo el ejemplo del ion sodio, en promedio su equivalente es a 142 miliequivalentes por litro, que va desde 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Ok? Pero ¿cuánto dijimos que era el hidrogenión? El hidrogenión es de 0,0004 miliequivalentes por litro. Es bastante pequeño. No se olviden que eso es igual a 40. ¿Ok? Ya saben, no se olviden de ese 40 que más adelante lo vamos a retomar en otros videos. ¿Ok? Si se ponen a comparar, es muchísimo mayor la concentración de iones sodio que hidrogeniones. Es 3.5 veces superior a la de hidrogeniones. Ahora, a pesar de que sea una concentración tan mínima, variaciones mínimas en la concentración de hidrogeniones comparadas con las variaciones que ocurren en las del ion sodio generan consecuencias clínicas importantes en el individuo. Variaciones mínimas en la concentración de hidrogeniones puede comprometer la vida del individuo. Para ello entonces contamos con una regulación muy elaborada del equilibrio ácido-base, donde hay un amortiguador de los líquidos corporales. Existe también el amortiguador que son los pulmones o la regulación respiratoria, y existe también el control renal o el buffer renal. Vamos a empezar con el buffer de los líquidos corporales. Buffer significa básicamente lo mismo que amortiguador, pero en inglés. ¿Okay? Sin embargo, ya saben que buffer es lo mismo que amortiguador. Entonces aquí estaremos diciéndolo amortiguador de los líquidos corporales. Existen varios amortiguadores de los líquidos corporales. Está el bicarbonato, está el fosfato, está también las proteínas
Incluso también la hemoglobina puede actuar como un amortiguador. Pero el principal de todos, el más importante, el más relevante, es el bicarbonato. ¿Cómo actúa el bicarbonato? El bicarbonato va a ser un amortiguador y cuando haya un aumento de hidrogeniones, el bicarbonato se une a ese hidrogenión para formar entonces un amortiguador unido a ese hidrógeno. Y por otra parte, si disminuye la concentración de hidrogeniones, lo que va a hacer es ahora liberarlo para que a la final se mantengan las concentraciones de hidrogeniones de manera exacta y precisa a como dijimos, 0,0004 miliequivalentes por litro. Esa es la función del buffer de los líquidos corporales y es un buffer inmediato. Entonces aquí está la estructura del bicarbonato. Esa es la estructura. Cuando interactúa con un hidrogenión se forma ahora ácido carbónico. Ese ácido carbónico entonces es el amortiguador unido al hidrogenión. O digamos que esta es la base y cuando se une al hidrogenión se forma el ácido conjugado, que en este caso es el ácido carbónico. Ahora, ese ácido carbónico puede desdoblarse en CO2 y agua a través de una enzima llamada anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica toma el ácido carbónico y lo rompe formando entonces CO2 y agua. El agua va hacia el medio, hacia el agua metabólica, y ese CO2 va a ir a pulmón entonces para ser liberado o exhalado a través del proceso de intercambio gaseoso. Ahora, si se pone a ver algo interesante acá, si el CO2 aumenta, ¿ok?, aumentará entonces la formación de ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido que es capaz de liberar hidrogeniones. Por lo tanto, si aumenta mucho el CO2, va a aumentar mucho la concentración de hidrogeniones o va a aumentar mucho el ácido carbónico. Por eso es que el CO2 siempre se considera como el componente ácido de los procesos del equilibrio ácido-base. Y obviamente el bicarbonato el componente básico o alcalino. Partiendo de esos términos, Henderson-Hasselbalch hizo una ecuación, que es esta que está acá. Pero yo creo que es muy complicada, solamente vamos a sacar los componentes básicos e importantes de dicha ecuación. Esto mismo que está acá se traduce en que el pH puede ser igual al bicarbonato dividido entre la PCO2. PCO2 es igual a presión parcial de CO2. Es lo mismo, decir CO2 que PCO2. Sin embargo, cuando vean más adelante PCO2, es lo mismo que estamos diciendo CO2. ¿Ok? Bajo las leyes matemáticas, esto quiere decir que al aumento del bicarbonato va a aumentar el pH y a la disminución del bicarbonato va a disminuir el pH. Esas son leyes matemáticas. Y al aumento de la PCO2 disminuye el pH, mientras que la disminución de la CO2 aumenta el pH. Por lo tanto, esto quiere decir que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Si aumenta el CO2, disminuye el pH o se hace más ácido. O si disminuye el CO2, aumenta el pH, es decir, se hace más alcalino. Y si aumenta el bicarbonato, se hará más alcalino. Y si disminuye el bicarbonato, se hará más ácido. Eso es importante que lo sepan para interpretar mejor los siguientes procesos. Vamos a poner un ejemplo de cómo actúa el amortiguador de bicarbonato, que es el buffer de los líquidos corporales y que actúa de manera inmediata. ¿Ok? Supongamos que tenemos un tejido cualquiera y bajo ciertas circunstancias metabólicas se comienza a aumentar la concentración de hidrogeniones. Allí entonces empieza a actuar el amortiguador de bicarbonato, donde el bicarbonato capta o acepta, ya que es una base, acepta ese hidrogenión o esos hidrogeniones que se están acumulando y se forma ahora ácido carbónico. Y el ácido carbónico a través de la anidrasa carbónica se desdobla en CO2 y agua. El CO2 entonces aumenta y va a dirigirse al pulmón, donde será eliminado. Por lo tanto, ya aquí empezaremos a hablar de la regulación respiratoria, que es el otro buffer del equilibrio ácido-base. Y eso lo hablaremos entonces en un siguiente video. Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el amortiguador pulmonar y renal, continuando con la línea del equilibrio ácido-base. En el último video que hicimos hablamos que el equilibrio ácido-base está regulado por tres mecanismos. El primero es el amortiguador de los líquidos corporales, que tiene una acción inmediata. El segundo de ellos es la regulación respiratoria, que tiene una acción mediata o intermedia. Y el tercer mecanismo es el control renal, que tiene una acción tardía. Dijimos que el buffer de los líquidos corporales tiene
como principal al amortiguador del bicarbonato, en donde dijimos también que si se aumentaba la concentración de hidrogeniones, este bicarbonato se iba a unir a esos hidrogeniones para entonces neutralizarlos, formando entonces ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico se iba a desdoblar en CO2 y agua a través de la enzima anidrasa carbónica. Y ese CO2 iba a ir a pulmón, donde iba a ser eliminado. Y por lo tanto allí entramos a este buffer intermedio o mediato, que es el buffer pulmonar o la regulación respiratoria. Recordemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que recordemos que dijimos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Ahora, ¿cómo se transporta el CO2 al pulmón desde los tejidos? Supongamos que este es un tejido y se va a transportar al pulmón. ¿Okay? Si vemos el bicarbonato en su estructura contiene un CO2. Entonces, una de las formas de transportarse el CO2 es a través del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se transporta hacia el pulmón por vía sanguínea y en el pulmón se va a unir a un hidrogenión. ¿Ok? Y la unión entonces del hidrogenión con el bicarbonato produce la formación de ácido carbónico, que ya sabemos que por la enzima anidrasa carbónica, que hay grandes cantidades a nivel de pulmón, se desdobla en CO2 y agua. Entonces el agua puede ser eliminado por humedad, por ejemplo, y el CO2 obviamente por el intercambio gaseoso, donde se elimina CO2 y se inspira O2, oxígeno pues. El oxígeno se une a la hemoglobina, que está reducida y tiene un hidrogenión, y cuando se une a la hemoglobina, ella libera el hidrogenión y va entonces hacia el medio, esperando que llegue otro bicarbonato, se forma ácido carbónico, se forma entonces después CO2 y agua, se elimine CO2, se respire o se inspire oxígeno, se une a la hemoglobina y así hace este ciclo continuamente. Ahora tenemos la hemoglobina oxigenada, tenemos ahora oxihemoglobina. Esa hemoglobina o ese que obviamente se transporta en el eritrocito, este es un eritrocito, llega a los tejidos y en los tejidos hay poca concentración de oxígeno, por tanto por gradiente de concentración ese oxígeno se desplaza hacia los tejidos, ¿ok? Y el CO2 que se está produciendo en los tejidos se puede unir con el agua para formar ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede disociar en hidrogenión, porque es un ácido, puede liberar el hidrogenión y ese hidrogenión se puede unir a la hemoglobina y lo que queda restante es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato llevará en su estructura CO2 para transportarse hacia el pulmón y la hemoglobina llevará en su estructura entonces el hidrogenión para también transportarse a pulmón. Llega un oxígeno, libera la hemoglobina del bicarbonato, se forma ácido carbónico, se desdobla en CO2 y agua, se elimine por expiración, se inspire oxígeno y así haga este proceso continuamente. ¿Ok? Entonces este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya vemos que una forma de transportar el CO2 de los tejidos hacia el pulmón es a través del bicarbonato. Otra forma es a lo que la hemoglobina libera el oxígeno, la hemoglobina puede captar CO2. Y ahora tendremos una hemoglobina llamada carboxihemoglobina. Y esa hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, el eritrocito viaja por sangre y llega al pulmón. Entonces esa es otra forma. Y la otra forma es a través del CO2 libre. ¿Okay? Como es un gas, puede difundir por los tejidos y llegar al pulmón y básicamente difundir a través de la membrana alveolo capilar y ser expirado en la respiración. ¿Okay? Entonces son tres formas en las que se puede transportar el CO2 en sangre. Una a través del bicarbonato, dos a través de la carboxihemoglobina y tres a través del CO2 libre. Pero bueno, ya sabemos que esta es la forma de transportar el CO2. Pero lo que realmente me interesa es que sepan que el CO2 se va a eliminar por pulmón. ¿Ok? Entonces vamos a practicar acá. Supongamos que se aumentó la concentración de hidrogeniones y ya sabemos que el hidrogenión se une al ácido carbónico, se une al bicarbonato para formar ácido carbónico, y una vez que se forma ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. Entonces, por el aumento en hidrogeniones, se aumentó el CO2. Ese aumento de CO2, sabemos que como es un componente ácido, si no se elimina y se acumula, ¿ok?
puede unirse al agua, formar ácido carbónico y el ácido carbónico libera hidrogeniones. Por lo tanto, hemos dicho varias veces que el CO2 es el componente ácido del equilibrio ácido-base. Entonces, si se aumenta el dióxido de carbono, se aumenta la concentración de hidrogeniones. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, hay un núcleo que es el núcleo cardiorrespiratorio. En ese núcleo cardiorrespiratorio está el núcleo de respiración, que es sensible a concentración de hidrogeniones y también de CO2, pero es muy sensible a la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta la concentración de hidrogeniones, esos hidrogeniones pueden activar al núcleo de la respiración. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. También el CO2 puede activarlo, ¿ok? Y también la disminución de oxígeno también puede activar ese núcleo, pero como estamos en equilibrio ácido-base, estamos hablando solamente de hidrogeniones y de CO2. Aún no hemos tocado nada de oxígeno. Supongamos entonces, si se aumenta la concentración de hidrogeniones o el mismo CO2, puede activar ese núcleo y va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Para que se eliminen las cargas ácidas que van representadas por el CO2, y al eliminar el CO2 se debería entonces también eliminar también la producción de hidrogeniones por parte del CO2, ¿ok? Y es por eso que la frecuencia respiratoria es un método compensatorio en las acidosis metabólicas, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos un grafiquito donde se ve la ventilación alveolar y aquí tenemos el pH arterial. Dijimos que el pH arterial va entre 7.35 a 7.45, pero cuando empieza a bajar mucho el pH, aumenta la frecuencia respiratoria o a la ventilación alveolar. Si lo ven acá, ya cuando está 2 veces la frecuencia respiratoria o 2 veces la ventilación alveolar, ya el pH estaría como en 7.15 más o menos. 3 veces la ventilación alveolar ya estaría como en 7.8, y 4 veces la ventilación alveolar el pH estaría en 7. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones o a menor pH, mayor es la estimulación de la ventilación alveolar para que se eliminen cargas ácidas como lo es el CO2. Entonces vamos a hablar ahora del buffer renal. Ya sabemos que el pulmón elimina CO2 y a través de esa eliminación de CO2 o la disminución de la eliminación de CO2 puede regular el pH. Ahora, el buffer renal es el buffer tardío. Este buffer se trata de lo siguiente. El riñón es capaz de secretar hidrogeniones, es capaz de reabsorber bicarbonato y es capaz de producir nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace? Bueno, les presento el riñón. Esa es la estructura anatómica del riñón, pero internamente la unidad funcional es la nefrona. Aquí tenemos la estructura de una nefrona, bastante didáctica. Esta es la arteriola aferente. Aquí se forman los capilares glomerulares, sale la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman. Aquí se filtra el plasma y cae acá, para continuarse con el túbulo proximal, después el asa de Henle, después el túbulo distal, después el túbulo colector y después el conducto colector. Pero vamos a quedarnos en el túbulo proximal. Imagínense que hacemos un aumento, ¿ok? Esta es la pared del túbulo proximal, esta es una célula de la pared del túbulo proximal. Aquí se está produciendo la orina, ¿ok? Por aquí va, esta es la luz del túbulo. Y digamos que esto es el intersticio y esto es la luz, ¿ok? Todo el bicarbonato filtrado va a caer acá. Todo lo que se filtre por los capilares glomerulares cae acá. Ahora, ¿qué pasa? El sodio también se puede filtrar, que es un electrolito, pero se puede reabsorber. Y se puede reabsorber a través de varias formas, pero en este caso, que vamos a hablar, se reabsorbe a través de un contratransporte. Un contratransportador de sodio-hidrogenión, donde por cada sodio que reabsorbe, elimina o secreta. Por eso se llama acá de secreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el hidrogenión está en el medio y lo va a secretar, lo va a eliminar hacia la luz del túbulo proximal. Ahora, la interacción del hidrogenión con el bicarbonato produce entonces ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. El agua sigue su curso en la formación de la orina, y el CO2, como es un gas, puede atravesar o difundir a través de la membrana para interactuar con una molécula de agua y formar nuevamente entonces ácido carbónico. Y el ácido carbónico dijimos que se podía disociar, como es un ácido, eliminar o liberar hidrogeniones, ¿ok?
Y una vez que liberan los hidrogeniones, esos pueden ser vueltos a secretar hacia la luz del túbulo. ¿Y qué pasa acá? Se reabsorbió un bicarbonato. ¿Ok? Entonces ya hablamos de dos procesos que hace el buffer renal, dos procesos muy importantes. Uno, la reabsorción de bicarbonato, lo que se filtró, se reabsorbió. Y dos, la secreción de hidrogeniones. Por lo tanto, si hay una concentración aumentada de hidrogeniones en el medio, puede ser por una acidosis, esos hidrogeniones se van a estar eliminando a través de secreción y todo lo que se secrete va a reabsorber más bicarbonato. ¿Okay? Entonces, cuando hay mucha secreción de hidrogeniones, puede ser que también haya mucha reabsorción de bicarbonato. Ahora, si pasa lo contrario, que estamos en un medio alcalótico, ¿okay? Hay pocos hidrogeniones, por lo tanto, si hay pocos hidrogeniones, no hay mucha secreción de hidrogeniones, más bien se trata de guardar la mayor cantidad de hidrogeniones, y por tanto, si no se secretan, cualquier bicarbonato que pase por acá se va a eliminar porque no se va a reabsorber. ¿Okay? Entonces el buffer renal es muy importante en esta parte. Y el otro mecanismo es la producción de nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace el riñón? Sabemos entonces que el CO2 es un gas que puede difundir a través de la membrana. En este caso es un CO2 que está a nivel del intersticio. Una vez que entre en la célula del túbulo proximal, se puede unir a una molécula de agua y a través entonces de la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico que se puede disociar en hidrogenión y bicarbonato. Entonces este bicarbonato se puede reabsorber. Entonces ya aquí este bicarbonato se formó de nuevo, no es que se filtró y se reabsorbió, se formó de nuevo. Entonces estos son los tres procesos que hace el riñón para regular el pH. Entonces vamos a hacer rápidamente una integración. Vamos a colocar un ejemplo 1. Les recuerdo acá entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Este es un tejido cualquiera, pero ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una alteración en el metabolismo. ¿Qué va a pasar en el metabolismo? Se van a comenzar a acumular productos metabólicos como por ejemplo el lactato, que proviene del ácido láctico, o por ejemplo el beta hidroxibutirato, que también es un ácido, que es el ácido beta hidroxibutírico, que es un cuerpo cetónico. Bueno, si se pone a ver todo lo que termine, o frecuentemente todo lo que termina en ato, es ácido. ¿Por qué? Porque el ácido láctico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama lactato. El ácido beta hidroxibutírico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama ahora beta hidroxibutirato. O el ácido málico, a lo que libera el hidrogenión, se llama malato. O el ácido oxálico, a lo que libera el hidrogenión, se llama oxalato. Es decir, todo lo que termine en ato, o lo más frecuente es que todo lo que termine en ato sea un ácido. Y por tanto, si se aumenta un ácido, va a eliminar hidrogeniones y se van a acumular en el medio. ¿Cuándo se acumula el lactato? Cuando hay isquemia tisular. Recordemos que en el video de oxidorreducción de la glucólisis, que se los voy a dejar como sugerencia para que lo vean, recordemos que cuando la célula pasa a un estado anaeróbico, ya sea por mala perfusión tisular de oxígeno, por ejemplo un estado de shock séptico, shock cardiogénico, cualquier shock hace que la perfusión de oxígeno sea pobre y la célula cambia su estado a un estado anaeróbico. Si la célula entra a un estado anaeróbico, la mitocondria se bloquea, pero para que se mantenga activa la producción de energía tiene que producirse mucha más glucólisis y para eso tiene que haber coenzimas oxidadas de la vía de oxidorreducción. ¿Y cómo se mantienen oxidadas? Reduciendo compuestos. Uno de esos compuestos que reducen es el piruvato. Y el piruvato, lo que se reduce, se forma lactato. Y por eso es que aumenta en esos procesos de sepsis, de shock séptico, o shock cardiogénico o de mala perfusión. Y en este caso el beta hidroxibutirato se aumentará cuando haya un proceso que se llama cetoacidosis. Pero creo que me estoy desviando mucho del tema. A la final es un ejemplo donde se acumulan productos metabólicos que son ácidos. Si son ácidos, liberan hidrogeniones. Entonces se comienza a acumular acá los hidrogeniones. Estos hidrogeniones que se empiezan a acumular acá van a reaccionar con el primer buffer, el buffer inmediato, que es el buffer de los líquidos corporales, que es el bicarbonato. Y ese bicarbonato empieza a unirse a esos hidrogeniones para neutralizarlos. Recordemos que cuando se unen, se forma ácido carbónico y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, entonces el CO2 se comienza a producir. Pero aquí entra entonces el buffer respiratorio,
que lo que hace es eliminar entonces el CO2. Y por aquí vamos bien. Pero si la causa persiste, si el shock séptico, si la cetoacidosis o si la otra causa cualquiera que produzca aumento de hidrogeniones se persiste, ¿qué va a pasar? Va a seguir aumentándose la producción de hidrogeniones y se va a seguir consumiendo el bicarbonato, y puede llegar un momento en donde baje la concentración de bicarbonato. En ese caso entonces el pulmón lo que hará que, recordemos que la concentración de hidrogeniones estimula al bulbo para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Si se está perdiendo cargas básicas o cargas alcalinas o compuestos alcalinos como lo es el bicarbonato, la idea es que se compense eliminando cargas ácidas o compuestos ácidos como lo es el CO2. Entonces eso se logra al aumentar la frecuencia respiratoria. Todo el CO2 entonces que está en el medio se comienza a eliminar y el CO2 también baja. Esto es en busca de compensar el pH. ¿Por qué? Porque hay aumento de hidrogeniones, se pierden cargas básicas porque se están consumiendo. Ahora la compensación es buscar eliminar cargas ácidas para que se compense el pH. Pero si esto no logra compensarlo, entonces comienza a actuar el riñón. ¿Cómo actúa el riñón? Dijimos a través de 3 procesos. Secreción de hidrogeniones, se están acumulando los hidrogeniones, se empiezan a eliminar a través de secreción. Y junto con la secreción hay la reabsorción de bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de mantener todo el bicarbonato en el cuerpo sin que se elimine. Entonces esta acción del riñón, que es muy importante, puede hacer que el bicarbonato junto con la producción de nuevos bicarbonatos se mantenga. ¿Ok? Y así se puede parar o frenar la eliminación por consumo de bicarbonato. Sin embargo, si la causa persiste, esta concentración de hidrogenio seguirá aumentando y a la final seguirán consumiendo el bicarbonato. Y si sigue aumentando, tal como lo hablamos en el video de equilibrio ácido-base, la concentración aumentada de hidrogeniones va a producir un pH disminuido o menor a lo normal. Entonces, estos 3 componentes que hemos hablado, 1, pH menor a lo normal, bajo bicarbonato y bajo CO2, se llama entonces, como la causa fue metabólica, se llama acidosis metabólica, caracterizada por un pH bajo porque hay muchos hidrogeniones, bicarbonato bajo porque hay un alto consumo de bicarbonato y disminuye, y CO2 bajo, ¿por qué? Porque el pulmón está intentando compensar esas cargas aumentadas de ácido. Sin embargo, no lo compensa porque obviamente está el pH disminuido. Entonces, ese es un ejemplo de acidosis metabólica. Vamos a otro ejemplo rápidamente, pero ahora la causa que sea pulmonar. Por ejemplo, acá hay una infección, por ejemplo, una neumonía, un bloque neumónico o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una crisis asmática, lo que sea, alguna causa que lesione el pulmón, que haya una alteración pulmonar. Si hay una alteración pulmonar, sabemos entonces que el CO2 no va a eliminarse adecuadamente y se va a comenzar a acumular. Y dijimos que el CO2 es una carga ácida porque se transforma después en ácido carbónico y después el ácido libera hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta el CO2, va a aumentar también la cantidad de hidrogeniones, y si aumenta la cantidad de hidrogeniones se va a activar el bulbo, específicamente el núcleo respiratorio, para que se aumente la frecuencia respiratoria. Pero en este caso probablemente no haga mucho efecto porque es que la causa es pulmonar. Si tenemos una neumonía masiva o un EPOC exacerbado, probablemente la perfusión o el intercambio gaseoso va a estar bastante comprometido. Vamos a tener CO2 alto, posiblemente también oxígeno bajo, y tanto el CO2 alto, oxígeno bajo como los hidrogeniones van a estimular ese centro para que aumente la frecuencia respiratoria, aunque no va a ser muy productivo y se va a seguir acumulando el CO2. Entonces aquí, ¿quién tiene un rol protagónico en la compensación? El riñón. A medida que aumente la concentración de hidrogeniones, el riñón va a ir secretando más hidrogeniones y va a ir reabsorbiendo mucho más bicarbonato. Así como también hay mucha mayor producción de bicarbonato de nuevo. Tal como lo vimos anteriormente, el CO2 puede formar nuevos bicarbonatos a nivel renal. Entonces, como no hay consumo de manera masiva, porque no hay un compuesto ácido que esté produciendo mucha cantidad de hidrogeniones y esté consumiendo el bicarbonato, en un ejemplo sencillo, ¿no?, el bicarbonato va a aumentar. Pero si no se compensa la causa respiratoria, si no se administra antibiótico para resolver la neumonía, si no se resuelve el EPOC exacerbado o si no se resuelve la crisis asmática, es decir, si se perpetúa el proceso pulmonar,
esto va a seguir aumentando el CO2 y va a seguir aumentando la concentración de hidrogeniones, lo cual va a producir un aumento mayor de hidrogeniones que se va a traducir en un pH menor a lo normal. Entonces, ¿qué componentes tenemos en este ejemplo? Tenemos un pH menor a lo normal, pero la causa fue pulmonar. Por lo tanto, se va a llamar acidosis pulmonar, que es un pH bajo, por eso se llama acidosis, con un bicarbonato alto, intentando compensar a estas cargas ácidas, y un CO2 alto porque la causa es pulmonar. ¿Ok? Una vez entendido esto, a través de estos dos ejemplos, podemos hablar del desequilibrio o el trastorno ácido-base, que ya dijimos que es acidosis cuando el pH arterial es menos de 7,35, se llamará acidosis metabólica cuando la causa es metabólica y hay un consumo o pérdidas de bicarbonato. Se llamará respiratoria cuando la causa es respiratoria y se traducirá como un aumento del CO2 o de la PCO2. Tendremos la alcalosis cuando haya un pH mayor a 7,45, que será metabólico cuando la causa sea como tal un aumento del bicarbonato, y hablaremos de alcalosis respiratoria cuando haya una disminución por causa respiratoria del PCO2. Los valores normales, ¿cuáles son? Ya sabemos que el pH va de 7,35 a 7,45 como lo normal, menos de eso es acidosis, más de eso es alcalosis. La PCO2 tiene básicamente los mismos valores del pH, pero sin el 7, es decir, va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, bueno, es variable en los libros, pero vamos a manejar 22 a 26. ¿Ok? Vamos a manejar ese rango que es el más estándar, aunque pueden ver que puede bajar hasta 18, algunos que consideran hasta 28, algunos 20, puede ser variable, pero este es el más universal, de 22 a 26. Ahora, ¿cómo es el trastorno del equilibrio ácido-base? Tenemos entonces el pH, acidosis metabólica es menor de 7,35, okay, un pH bajo con un bicarbonato bajo porque es la causa, un bicarbonato menor a 22, una PCO2 menor a 35. Si pueden ver, todo está bajo. ¿Okay? Ahora, en la acidosis respiratoria hay el pH bajo, pero los componentes están elevados. Es decir, el PCO2 está elevado y el bicarbonato está elevado. ¿Para qué? Para intentar compensar las cargas ácidas. En la alcalosis metabólica, entonces el pH estará alto, ¿ok? Y también todo estará alto. ¿Por qué? Porque la causa fue el bicarbonato alto y trata el pulmón de compensar. Y en la alcalosis respiratoria estará también invertido. El pH alto, pero los componentes estarán bajos. ¿Por qué? Porque la causa fue respiratoria, hay poco CO2, probablemente por una hiperventilación, y el bicarbonato está compensando, disminuyendo el bicarbonato. Generalmente lo hace el riñón, hay mayor eliminación renal de bicarbonato. Entonces eso se traduce en que en la acidosis metabólica todo está igual, ya sea todo está disminuido, mientras que en la acidosis respiratoria está invertido, ¿ok? Está bajo el pH, pero están elevados los componentes de PCO2 y bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica también está todo igual, pero todo elevado, ¿ok? pH alto y los componentes elevados. Mientras que en la alcalosis respiratoria está también invertido. La alcalosis respiratoria entonces está alto, pero los componentes están disminuidos. Como pueden ver, en todas las metabólicas están iguales. Si está bajo el pH, están bajo los componentes, y en las respiratorias están invertidos. Si está bajo el pH, están altos los componentes, y si está alto el pH, están bajos los componentes. Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el anión gap, continuando con el equilibrio ácido-base. El anión gap también es conocido con el nombre de brecha aniónica o hiato aniónico, y para saber bien sobre esto debemos de comprender cómo es el comportamiento de cationes y aniones a nivel de los líquidos extracelulares. Ya sabemos que cation es unión de carga positiva y anión es unión de carga negativa. El catión principal de los líquidos extracelulares es el sodio, ¿ok? Tiene un promedio de 142 miliequivalentes por litro, seguido del potasio con un promedio de 4 o 5 miliequivalentes por litro, seguido del calcio, magnesio, entre otros, ¿ok? Y de los aniones, el principal o los principales son el cloro y el bicarbonato. El bicarbonato ya hemos hablado en los videos anteriores, su promedio es de 24 miliequivalentes por litro,
y el cloro su promedio es de 105 mil equivalentes por litro. Sin embargo, también hay otros aniones como por ejemplo el fosfato, sulfato, aniones orgánicos, ahí entra por ejemplo el lactato, o las proteínas como la albúmina también son parte de los aniones. Sin embargo, no todos estos componentes se miden de manera rutinaria. De manera rutinaria los componentes del líquido extracelular, como el líquido intravascular, los componentes que se miden son, por ejemplo, el sodio, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta el sodio, y el bicarbonato y el cloro, ¿ok? El resto se deja solamente para patologías o sospechas puntuales para medirlo, ¿ok? Entonces, basados en esto, tenemos los cationes, que es el sodio principalmente, y los aniones, que es el bicarbonato y el cloro principalmente. La cantidad de cationes y aniones a nivel del líquido extracelular es la misma, es decir, está equilibrada. Sin embargo, si medimos solamente los componentes que evaluamos de manera rutinaria, nos queda un espacio, ¿ok?, que es al comparar la suma del bicarbonato con el cloro con la cantidad del sodio. Ese espacio corresponde a los aniones no medibles de manera rutinaria. Y por lo tanto, ese es el espacio o la brecha aniónica de la que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es el anion gap? Bueno, se parte de una fórmula muy sencilla que es tomar el sodio o la concentración de sodio y restarle la suma de la concentración de bicarbonato con la suma de la concentración del cloro, ¿ok? Si hacemos eso, 24 más 108 nos da 132, y si restamos 132 a 142 nos da un valor de 10, ¿ok? Como lo vemos acá. El valor normal de anion gap es de 10 más o menos 2. Por lo tanto, si 10 nos dio en este resultado, en este ejemplo, está dentro del valor normal. Es un anion gap normal, ¿ok? Y se representa entonces, esto representa la cantidad de aniones no medibles de manera rutinaria. Eso es lo que se conoce como anion gap. Claro, hay otros autores que consideran también el potasio en los cationes. Por lo tanto, si sumamos la concentración de sodio más la concentración de potasio, vamos a colocar una concentración de potasio de 4 mil equivalentes por litro. 142 más 4 sería 146, y si restamos los 132 que nos había dado acá, nos da un valor de 14. En esta fórmula de anion gap, el valor normal va de 12 más o menos 4. Pero yo soy partidario de que si de manera sencilla se logra, vamos a manejar lo sencillo, ¿ok? Y por lo tanto siempre voy a hablarles de esta fórmula sin el potasio. Pero la otra fórmula quiero que sepan que existe y ya depende del clínico para usarla. Hay algunos clínicos que usarán la fórmula que toma sodio y potasio y otros clínicos que usarán solamente la del sodio. Yo en verdad pienso que si estamos en eras de crisis y necesitamos ahorrar reactivos, bueno, vamos a tomar la fórmula de anion gap que no tome en cuenta el potasio. Pero bueno, si hay abundancia, etcétera, tomemos la que incluye el potasio. Bueno, ya me estoy desviando del tema, así que no le presten atención. Vamos a tomar solamente la del potasio, que resta la suma del bicarbonato más cloro. Ahora, ¿qué utilidad tiene el anion gap? Bueno, el anion gap se usa sobre todo en los casos de acidosis metabólica, ¿ok? Ahora, vamos entonces a pensar que este caso es un paciente con acidosis metabólica. Ya como lo hemos visto en los videos pasados, si es una acidosis metabólica, hay consumo o disminución de bicarbonato, ¿ok? Entonces ya este bicarbonato no es normal, sino que está disminuido, ¿ok? Como lo vemos acá, pasó de 24 a 14. ¿Por qué disminuyó? Bueno, en este ejemplo vemos que disminuye y esto aumenta. En este ejemplo fue porque hay una sustancia ácida que libera hidrogeniones, y como libera hidrogeniones, ¿ok?, se consume el bicarbonato. Si tenemos ahora este ejemplo, es un paciente que tiene un bicarbonato de 14, a lo que le sumo el cloro, ¿ok?, nos va a dar un valor de 122. Ahora, si a 142 le resto 122, ya nos da 10. Ahora nos da 20. Y 20 es mayor que el valor normal de anion gap. Entonces, en este caso tenemos un anion gap aumentado. Entonces, este paciente se clasifica como acidosis metabólica con anion gap aumentada. También es llamada acidosis metabólica
normoclorémica, porque el cloro no se afectó. ¿Ok? ¿Por qué no se afectó? Recordemos que dijimos que la cantidad de cationes debe ser igual a la cantidad de aniones. Esta sustancia ácida que se está produciendo acá va a quedar negativa, va a ser un anión, entonces va a estar completando toda esta parte y va a quedar similar. Claro, aumenta la brecha aniónica, pero la cantidad de aniones y cationes se mantiene. Por lo tanto, el cloro se mantiene. Ya eso lo vamos a tener con un ejemplo más adelante. ¿Qué nos dice que el paciente tenga acidosis metabólica con anión GAP aumentado? Bueno, es que hay ciertas patologías que cursan con esa característica. Por ejemplo, la cetoacidosis, que ya hemos hablado de la cetoacidosis diabética, que es el acúmulo de cuerpos cetónicos, que son ácidos, y liberan hidrogeniones y se consumen el bicarbonato. Pues no solamente hay cetoacidosis diabética, también puede ser alcohólica o por ayunos muy prolongados. Pero bueno, eso sería otro tema. La acidosis láctica también les he hablado. El ácido láctico o lactato es un componente ácido, igual se acumula acá, libera hidrogeniones y va a producir acidosis metabólica. Y eso ocurre cuando hay condiciones que comprometan la perfusión de oxígeno a nivel tisular, como les he hablado del shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico, etc. Por eso es que el lactato se usa como indicador de seguimiento y de mortalidad en esos pacientes. O también puede ser casos de intoxicación con etilenglicol, que el etilenglicol es una sustancia que al ingresar al organismo va a producir metabolitos ácidos y va a actuar entonces igual que la cetoacidosis y la acidosis láctica, provocando una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Okay? Si lo quieren ver más gráfico, por ejemplo en la acidosis láctica, ¿qué pasa? Hay un acúmulo de ácido láctico que a lo que libera el hidrogenión, ¿okay? Se consume el bicarbonato y queda en forma de lactato, que queda negativo porque liberó el hidrogenión, ¿no? Pero ese lactato se acumula, entonces esto aumenta acá. Este espacio que no medimos porque solamente estamos midiendo sodio, estamos midiendo solamente bicarbonato y cloro, pero ya sabemos que este espacio aumentado puede corresponder al lactato o a la sustancia ácida que está actuando o que está provocando la acidosis metabólica. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar de paciente. Vamos a colocar que también tiene una acidosis metabólica. ¿Ok? Pensemos que ese paciente, si tiene acidosis metabólica, recordemos que hay pérdida o disminución del bicarbonato. Pero en este caso no va a ser por consumo, porque hay una sustancia ácida, sino vamos a hablar de que es por pérdida. Por ejemplo, ¿cuándo hay pérdida de bicarbonato? Puede ser una pérdida gastrointestinal. En esos casos de diarrea, de esas diarreas mandadas a hacer, ¿ok? Diarreas graves, severas, que haya mucha pérdida de bicarbonato. ¿Ok? Aquí no ven que hay un acúmulo de una sustancia ácida, sino que más bien hay pérdida del bicarbonato. Entonces, si no hay una sustancia ácida que compense la cantidad de aniones, debe haber una forma para que el organismo aumente la cantidad de aniones y esto quede igual, equilibrado, la misma cantidad de cationes y de aniones. ¿Qué pasa en el organismo? El riñón comienza a reabsorber mucha cantidad de cloro y así se equilibran las cantidades de aniones y de cationes. ¿Ok? Si hacemos la fórmula acá, sumamos 14 más 118 nos da 132. Si restamos a 142, 132 nos da 10. Por lo tanto, 10 entra dentro del rango normal del anión GAP y en este caso tendremos una acidosis metabólica con anión GAP normal o también llamada acidosis metabólica hiperclorémica. Son estos casos donde no hay una sustancia ácida que está actuando, sino que más bien hay pérdida de bicarbonato. No hay acúmulo de cargas ácidas, sino más bien hay pérdida de sustancias alcalinas. Y el organismo debe de compensar esas pérdidas de aniones aumentando los aniones o reabsorbiendo la mayor cantidad de aniones. El principal, el cloro. ¿Ok? Bueno, básicamente esto es el anión GAP. Por lo tanto, podemos hacer un resumen. Acá vemos la imagen que más nos interesa, que básicamente es un valor calculado que representa la diferencia entre cationes y aniones no medidos por técnicas habituales de laboratorio. Cuando estaba en tercer año me recuerdo muy bien que me preguntaba siempre ¿qué es el anión GAP? Yo veía a mis compañeros de cirugía que hablaban de anión GAP. Es interesante que estén hablando de anión GAP en cirugía, lo cual no piensen que en cirugía nunca se habla de cosas metabólicas, nada. También se hablan de cosas metabólicas y es muy importante el anión GAP para evaluar sobre todo los procesos de trauma
o de algunas patologías como pancreatitis, etc. ¿Qué pasaba? Yo no sabía que era anión GAP y pensaba que era algo muy complicado, pero ahora que ustedes también lo pueden ver, que no es nada complicado y básicamente nos va a dar dos opciones, si hay un anión GAP aumentado o si hay un anión GAP normal. En esos casos de anión GAP aumentado tendremos una brecha aniónica aumentada porque nos va a dar un valor por encima de 12, ¿ok? En la fórmula que les di. Y esos casos corresponderán a acetocidosis, acidosis láctica, intoxicaciones, uremia. Esto es por causa de insuficiencia renal crónica. Pero bueno, eso es otro tema. Solamente nos sirve como complemento diagnóstico. O si tenemos un anión GAP, también llamado acidosis metabólica hiperclorémica, será debida a causas gastrointestinales, como por ejemplo diarreas o lesiones renales, por ejemplo, que las pérdidas no sean por gastrointestinal, sino pérdida de bicarbonato a nivel renal, como lo vemos también en las acidosis tubulares renales, o el uso de resinas de intercambio iónico, como por ejemplo la colestiramina. Pero bueno, esto es otro tema. Mi tema principal ahora, que sepan, es la utilidad del anión GAP. ¿Es útil? Sí, como complemento diagnóstico. Nos va a servir para comprobar más la sospecha diagnóstica que teníamos de la acidosis metabólica en el paciente y asegurar entonces un tratamiento eficaz y oportuno en los mismos.